la época de verano y yo vengo este rato un poco contento porque en la olla de Loja hay humedad. Y si es que hay humedad en la olla de Loja, estamos un poco tal vez exentos de incendios forestales por el momento. De hecho, manifestarles que el año pasado en el Cantón Loja se quemaron 33.800 hectáreas, parte de ellas son casi 300 en el Parque Nacional Podocarpus, y cerca de 70.000 en la provincia de Loja. Y claro, la provincia de Loja ya este rato está con un verano, y ya la gente empieza, los agricultores empiezan a hacer el manejo del fuego, que es una práctica ancestral, pero que si no se la hace de una manera controlada, esto trae problemas. ¿Por qué? Porque se descuida todo lo que es las técnicas de realmente llevarlas adelante. Si es que quieren hacer unas quemas prescritas, pues primeramente deben haber pedido un permiso. Y ese permiso, dependiendo del ecosistema, pues lo da el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que tiene las competencias para la parte agrícola, y en el caso de nuevos usos para cambio de uso del suelo lo tiene el Ministerio del Ambiente. En ninguno de los dos casos creo que se cumple este proceso y definitivamente la falta de técnicos, la descoordinación interinstitucional que se hace, pues trae consigo este tipo de actividades. Y a nosotros sí nos preocupa que se quemen áreas de bosque porque son miles de años que el bosque solito trata de recuperarse o regenerarse para volver a su estado normal. Y sin embargo, en momentos, en instantes, se quema cualquier cantidad de bosque. Hoy estamos preocupados porque definitivamente, como digo, no hay técnicos y ya empieza la romería de la Virgen del Cisne que sale desde el Tambo hasta llegar a Loja. Son épocas de verano y que definitivamente quien paga los platos rotos en estas actividades es definitivamente el bosque, porque tenemos gente que de pronto no tiene conciencia, deja la basura que es inflamable en algún lugar, hace fogatas y definitivamente no toman las precauciones para dejar apagando este tipo de acciones que se hacen. Diga usted, para preparar un agua, hacer una comida, y ese es un problema serio que realmente tenemos en toda la provincia de Loja. Personalmente participé, hoy día lo escuché hablar al doctor John Espinosa con una ordenanza de incendios para Loja. Espero, no sé si ya salió. Y en esa está considerada igual el diferente tipo de imposición de multas para la persona que realmente cumple o que infringe en estos flagelos. El año pasado en Quilanga el señor alcalde pedía que incluso se reforme la parte del COIP y donde se infrijan más penas en las leyes para quienes cometen estos delitos e incluso con muertes, y ya no sean 13, 16, sino que sea hasta 25 años. Pero solo nos hemos quedado en enunciados y la pregunta es, sabiendo que son los mismos focos donde se presentan estos flagelos, ¿qué hemos hecho? ¿Dónde están las brigadas, las alertas tempranas para dar seguimiento a este tipo de acciones? En algún momento la señora gobernadora hablaba, porque al que hizo el incendio, el que fue el culpable del incendio en Quilanga, ya lo llegaron a identificar, que era una persona de 70, 75 años. Igual es un delito el que cometió. El desconocimiento de la ley no infringe de responsabilidad. Y cuando le entrevistaban a la señora gobernadora, si es que van a imponer sanciones, ella prácticamente dijo, no habrá sanciones. Entonces nos lavamos las manos y no va a pasar absolutamente nada. Cuando bien sabido es que en redes sociales, me acuerdo hace años, un señor que mató un cóndor en la provincia de La Suay y lo sacó en sus redes sociales, lo buscaron hasta que lo metieron preso 3 años y tocó pagar multa. Entonces, si hay culpa para unos, ¿por qué la ley no es para todos, Carlos? Entonces ahí estamos infringiendo nosotros mismos como autoridad la ley, que no debe ser así. Entonces este rato es mi llamado para todas las instituciones que tienen que ver en el tema: Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, bomberos, gobernación, prefectura, etc., gestión de riesgos. Es decir, hay un buen número de instancias o de instituciones con las que hay que coordinar, pero que al mismo tiempo se vuelve
complicada porque no sabemos quién va a liderar este proceso, entonces no podemos hacer una coordinación como debe de ser, además de que también los GADs lo pueden hacer con los cuerpos de bomberos en sus cantones. Este rato ya deberían haber empezado hace rato debieron haber empezado a tener una planificación para capacitar a la gente adulta, sobre todo, que es la que es un poquito reacia al cambio, y decir, hagamos las cosas, pero hagámosla bien, y si usted quiere quemar, invítenos que nosotros le ayudamos, por un lado, a nivel de quemas agrícolas. Dentro de las plantaciones forestales productivas, como es el pino, el eucalipto y el cipré, sobre todo el eucalipto, que es esta especie que bota cualquier cantidad de hoja o de acícula y se acumula haciendo un buen mulcho, un buen colchón, que para la protección del suelo está bien, porque además genera un microclima para que salgan especies nativas. Pero por otro lado también está mal el momento que quemamos, porque en este caso es una obligación ya del Ministerio de Agricultura haberlos notificado para que todo este material combustible lo hayan ubicado en un lugar y con el apoyo de instituciones, en este caso como el Cuerpo de Bomberos, hagan una quema controlada y evitar que se propaguen incendios forestales, estimado Carlos. ¿Qué es lo que tocaría precisamente hacer, ¿no es cierto? Hacer conciencia, como decíamos con Karinita. Creo que estamos a tiempo, estamos a un buen tiempo de prepararnos, ojalá no tengamos que lamentar, porque el verano se anuncia de que podría ser intenso, ¿no? Ya tenemos ese anuncio, ojalá no sea así, pero si llegase a darse eso, obviamente van a haber este tipo de incendios y esperamos también que los cuerpos de bomberos estén preparados para ese momento, para actuar de manera inmediata, pero además la gente, ¿no? Usted hacía una alusión respecto de cuando queman trocha, ¿no? Acá ahora mismo que se viene esa romería hay mucha gente que va quemando trocha, pero a veces hace sus fogatas, a veces dejan, sobre todo no puede dejar vidrios, ¿no? Si usted va a ir de caminata, lleve una mochilita, lleve una funda para ir llevando la basura, sobre todo aquello que sea de vidrio, porque un vidrio, por pequeñito que sea, se convierte luego en una lupa, ¿no? En estos lugares y sobre todo en estos árboles que son, digamos, muy combustibles por esa cera. Bueno, el vidrio sabemos, en los bosques nunca hubo vidrio, pero lamentablemente son las personas las que vamos de excursión. Digo vamos porque de pronto también he participado, pero como dice usted, Carlos, esas buenas acciones son las que las debemos poner en práctica. Si dejamos un vidrio o una botella, eso es lo que hace con el sol, que es fuerte, ahora en estas épocas nos hace el efecto de lupa y con eso se produce un incendio forestal. Entonces, este tipo de acciones ya la ciudadanía debería ir cambiando, debería ir tratando de apoyar en conservar nuestras áreas, porque no se olviden que nuestros bosques son los que nos dan el agua, que hoy la sufrimos, y nosotros mismos somos los causantes, quemamos los bosques y después nos quejamos por el agua. Entonces, si no aportamos ni para lo uno ni para lo otro, entonces esto no me parece que sea justo, que un ecosistema que está sano pague los platos rotos sin saber el valor incalculable que causa un incendio forestal, porque no solamente es la cobertura vegetal, son los microorganismos, es el aire, la contaminación, es la salud del ser humano, son los animales, los mamíferos, los dispersadores de semillas los que pagan los platos rotos, y así nos queda prácticamente un suelo totalmente inservible, que como lo dije al inicio, necesitamos de años para tener una cobertura vegetal y que luego podamos complementar con acciones como restauración. La reforestación sería al último, porque para que haya reforestación o hacer reforestación primeramente debe haber un suelo, y lo que primero colonizan luego de un incendio son las especies, son las hierbas. Entonces las hierbas más los arbustos son las especies que de pronto nos van a ir generando el cobijo o la protección para luego sí pensar en una reforestación, no este rato luego quemar cuando un suelo ha quedado calcinado, ir a reforestar. Esa no es una acción este momento, y la gente se da cuenta de que además de los incendios que se dan dentro de los bosques, están las tomas de agua, se quema toda la manguera y se queda mucha gente sin agua. Entonces, este tipo, ¿quién sufre? Es la población la que definitivamente tenemos que contribuir ante este tipo de acciones negativas. Ajá, ingeniero, ¿usted cree que todo este problema se solucione quizás con una ordenanza nada más? Porque creo que el asunto también va un poco más allá, sobre todo ahora fíjese que se fusionaron los ministerios, no sabemos qué va a pasar con eso, si de pronto las instituciones como por ejemplo el Ministerio del Ambiente
pueda, que ya no creo que es Ministerio del Ambiente, ¿no? Se unió también y pueda ayudar para poder prevenir el tema de los incendios, porque básicamente la mayoría de incendios que se ha dado han sido por estas quemas agrícolas no controladas justamente, y por más que se ha dado capacitación, no se ha logrado quizás en un 100% poder solucionar el problema que se tiene, al menos en el campo. Bueno, Karinita, la ordenanza es un mecanismo para que contribuya y también da las directrices hasta llegar a una sanción para aquellas personas que realmente incumplen este tipo de normas que están establecidas. Lamentablemente no todo es ordenanza. ¿Por qué? Porque en algunos de los casos la ordenanza tampoco es que fue socializada como debe ser a las personas. Y finalmente se queda, mire, si no hay la unión de varias instituciones que usted decía, ¿no? Que son los que deben conocer. Las ordenanzas, yo sí creo que a veces pueden ser una declaración de amor. Mire, Franco Gutiérrez Ulloa nos envió por acá y dice, hablemos un poco de los cortafuegos en plantación. Okay. Que eso sería, por ejemplo, algo más práctico. Como usted decía, educar a la gente in situ, que son los que pueden actuar de manera inmediata. Un saludo a Franco. Franco es un ingeniero forestal radicado en el Tena. Yo con él tuve la oportunidad de trabajar en el COCA, entonces siempre él está presto a los comentarios. Cuando se hace una plantación forestal con fines comerciales, dentro de la planificación deben haber fajas cortafuegos. Las fajas cortafuegos no son más que estas vías de escape que uno hace. Por ejemplo, una faja cortafuego también puede ser una vía que se hace cuando va el vehículo a dejar la planta cerca del sitio definitivo para plantar. Esas líneas cortafuegos, dependiendo de la cantidad de plantación forestal productiva a sembrar, deben ser las vías de acceso que hay que hacerlas, y que definitivamente, dependiendo de la pendiente del terreno, puede ser en la parte alta, la parte media y la parte baja, y que son mecanismos que facilitan el acceso para poder apagar los incendios en caso de que esto se escape. Entonces, esto no hemos visto en las plantaciones forestales comerciales, y si es que las hay, están taponadas porque ya están con material y están con nueva vegetación que creció. Eso debería haberse hecho, por ejemplo, en Quilanga, en las plantaciones, en la parte alta de Gonzanamá, por el Cerro del Colambo, que hay plantaciones forestales. En el mismo Villonaco ya no se ven, se han perdido prácticamente las fajas cortafuegos, que son un mecanismo incluso para que vaya la gente y pueda accionar y pueda de la parte alta ayudar a hacer un control. Pero hoy, como no tenemos ni vías buenas, yo no sé qué va a pasar en el momento que se presente un flagelo, cómo las motobombas pueden llegar con el agua y todo el asunto. Eso es complicado, pero para esto el mantenimiento debe estar a cargo de ¿quiénes? De los propietarios de las plantaciones comerciales. ¿Sí? Entonces, ahí ya el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que tiene la competencia, ya debió oficiar. Por ejemplo, si los propietarios que tienen las plantaciones forestales en el Villonaco ya debieran este rato estar haciendo la limpieza de las fajas cortafuegos, o en este caso habilitarlos, o si no hay, construirlos. Pero claro, solo nos gusta lo más fácil, nos gusta tener el árbol, nos gusta aprovecharlo y nos olvidamos del resto. Entonces ahí es una acción forestal irresponsable, porque no estamos cumpliendo con todas las actividades que se deben hacer desde el momento que se hace una planificación forestal con fines productivos. Entonces, estas son maneras que definitivamente hacemos. Y cuando nos toca hacer cuando ya está el flagelo, recién nos acordamos que hay que hacer fajas cortafuegos. ¿Y quién tiene que hacer las fajas cortafuegos o quién ha hecho cuando ya está el flagelo? Son los funcionarios del cuerpo de bomberos. Y además que estamos en lugares difíciles o no de fácil acceso, se nos complica aún más. Entonces, bienvenida la recomendación de que en este caso los que tienen que ver con dar los permisos, pues ahora la obligación primero, antes de calificar una plantación forestal con fines productivas, ver la planificación y de acuerdo a cómo está la topografía, la especie, definir, exigir dónde están las líneas cortafuegos, que en algunos de los casos hasta como fajas cortafuegos han servido por donde están las líneas de transferencia de energía, que también han servido como fajas cortafuegos, pero esa es una sola parte, pero dentro de la plantación deberíamos contar con más acciones como estas, estimado Carlos. Claro, y fíjese que sería todo, no sé, la persona que estaba llamando al celular, si puede repetir por favor su comunicación, entienden de que no se puede interrumpir una idea que se está dando, porque aparte es un tema súper importante que
yo creo que nos debería interesar absolutamente a todos, aparte de que tengamos o no un lugar donde quemar o algo, no, o sea, no, es importante para todos, porque todos tenemos que ser parte de este cambio que tiene que haber para evitar pues el tema de los incendios, ¿no? Yo creo que sí sería muy importante, fíjese, por ejemplo, de que en cada una, yo entiendo de que no hay mucho personal en el cuerpo de bomberos, al menos en los bomberos que hay en cada uno de los cantones, ¿no? Pero sí sería importante que incrementen, como decía Carlitos hace un momento, el tema de voluntariado, quizás, para que justamente en estas fechas que se viene el verano y que en la provincia de Loja ya hay verano, pueda haber un voluntario en cada una de las quemas. Entonces, con eso creo que también sería un aporte significativo que pudiese hacer el cuerpo de bomberos. Cuando estábamos construyendo la ordenanza contra incendios forestales, participamos algunas instituciones, lamentablemente no vinieron algunos representantes de organizaciones, las de base, y entre ellos estaban miembros de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas dijo, nosotros nos ofrecemos, previa a una capacitación, a apoyar en este tipo de acciones. Entonces ahí tenemos personal que nos puede ayudar, porque este rato coger personal de un momento que no está preparado es peligroso, pero en este caso sí, el cuerpo de bomberos o la academia, ¿no?, como que nos dan la materia de incendios forestales, capacita al cuerpo, a las Fuerzas Armadas con los conscriptos, y le damos las herramientas y los equipos, que tampoco es que tenemos en cantidad y en calidad para hacer esto, es una opción. Entonces, ahí vemos que definitivamente hay personal que una vez capacitado, incluso ellos mismos pueden apoyar en la construcción de brigadas a nivel de cantón. Los cuerpos de bomberos aliados con las Fuerzas Armadas pueden ser un excelente trabajo para apoyar esto, pero una vez capacitados. Mucha gente dice, ahí están las Fuerzas Armadas, ¿qué hacen? Las Fuerzas Armadas no están capacitadas para este tipo de flagelos, para combatir esto. Son un ente de apoyo, sí, pero cuando me decía al inicio usted, Karinita, el Ministerio del Ambiente, ya me equivoqué yo, no hay Ministerio del Ambiente. Lamentablemente por intereses políticos y sabemos por extracción de recursos minerales pasó a ser controlado por el Ministerio de Energía, o se fusionó con el Ministerio de Energía. Entonces yo siempre digo, hoy resulta que el gato cuida al ratón. Sí. Entonces sabemos que esto es con fines netamente extractivistas. Conversaba yo con algunos colegas forestales que trabajan en el Ministerio del Ambiente finado, decía, ingeniero, estamos preocupados porque a lo mejor ya nos llega la notificación que también somos parte de salir del ministerio. Imagínense con lo poco que hay, con la poca cantidad de técnicos que hay encima de eso, que los manden despidiendo porque algunos tienen nombramiento. ¿Cómo queda este ministerio? El Ministerio de Energía está por otro lado. El Ministerio de Energía lo que hace es sondear, como hacen los helicópteros en la provincia de Loja, viendo dónde están nuestros recursos naturales, para luego concesionar. Muchos organismos internacionales, ahora que fui parte de la socialización de la nueva estrategia forestal, la parte 2, estando la FAO aquí, no sabía qué decir, porque fue de un momento a otro, fue un golpe que nos dieron de un momento a otro. Y ahora, entonces pensemos, ¿qué van a hacer los organismos internacionales de apoyo, como el KfW de Alemania, la GIZ, la FAO, etcétera, cuando ya no hay un ministerio, cuando apoyaban para acciones conservacionistas y hoy el exministerio va a cumplir funciones al lado de un ministerio extractivista y donde se entregará concesiones simplemente a las personas, a las mineras, porque eso es lo que se está haciendo en este país? Entonces, el momento que esto cede, sabiendo que en algún sector hay minería, hay recursos minerales para explotar, con mayor razón quemarán el bosque para facilitar el acceso y todo el proceso de concesión. Eso es lo que pasó el año pasado en Quilanga y los años sucesivos. Cuando fuimos a un recorrido con personas de ahí decían, no, todo este sector que usted ahí fue bosque, pero lamentablemente hay concesiones ya mineras para extraer y lo que hacen es meterle candela para facilitar el acceso a máquinas y luego sacarse los recursos naturales que están en el suelo, que de paso son del Estado, pero que también deben ser compartidos con los que cuidan el bosque, con los propietarios, y esa es la parte que no se da en este país. Y eso es lo que habría un interés minero y económico tras de... Es tras de eso, porque los incendios forestales en algunos de los casos, no le echamos toda la culpa al agricultor. Sí, obviamente que no. Lógica, pero hay otro tipo de acciones que se van más y que los incendios definitivamente son provocados por este tipo de fines, pero que lamentablemente cuando queremos actuar, todos nos hacemos para atrás, eso está mal. O sea, ingeniero, de que ese helicóptero rojo con un extraño
tubo que anda circulando en toda la provincia de Loja, porque la gobernadora decía, no se preocupen, no pasa nada, solamente están monitoreando, solamente están viendo, haciendo un recorrido, nada más. O sea que eso A ver, ¿es Karinita, perjudicial? esa es una excelente pregunta. La escuché a la señora gobernadora y tengo aquí un video cuando le entrevistaron porque le preguntaron qué están haciendo. Son 3 helicópteros. Que yo tomé fotos desde Pindal, Celica y me enviaron fotos de toda la provincia de Loja. La señora gobernadora que dijo que son los del Instituto Geográfico Militar que están haciendo tomas para saber la cobertura vegetal que tenemos en la provincia de Loja. Cuando yo escuché eso, yo dije, qué bueno que van a hacer esto, porque de pronto van a ver dónde nos falta acciones para reforestar y con eso vamos, porque la provincia de Loja tiene 500,000 hectáreas libres para reforestar. ¡Oh, sorpresa! Yo voy y resulta que no es el Instituto Geográfico Militar, es el Instituto Geofísico del Ecuador, que en una consultoría que le cuesta al Estado 74 millones, un poquito más de dólares, está haciendo con la finalidad, está haciendo prospección, porque tienen 3 tubos. Prospección minera. Prospección minera, pero con equipos que bajo rayos láser, qué sé yo, ya especializados, ubican dónde están los recursos mineros, para que en algún momento farreárselos al Estado. Eso le desmintieron a la señora gobernadora y yo me permití desmentirle porque no fue cierto. Y habló un señor Hidalgo molesto desde Carimanga, porque él tenía toda la información, como yo también la imprimí, y ahí le desmentimos que esto no es así, que la señora gobernadora nos mintió, no nos dijo la verdad. E incluso cuando ella estaba interviniendo, alguien le pasó un mensaje al celular para que responda. Pero igual, ahí sí, pero nunca dijo que era lo que estaban haciendo, y son 3 helicópteros que aún están en la provincia de Loja. Bueno, y también los hemos visto por acá, ¿no? Sí, en Loja. sí, Permítame, por favor, ingeniero, una comunicación. Buenos días. Buenos días. Discúlpeme, al señor ingeniero, pues por favor quiero ayudar, quiero aportar con alguna sugerencia. Sí, verá, que tocante a las quemas, yo pienso que las... No sé si le puede bajar el volumen de su receptor, por favor. Sí. Estoy hablando despacio. Ah, ya. Verá, tocante a los quemas, los señores que siembran sus productos son los autores de los incendios, porque ellos recogen todos los restos de sembrados y hacen montoneras y queman, y ellos son los que producen. Ahora, luego los dueños de los terrenos debe serles el seguimiento. Se produce el incendio en un lugar estratégico, entonces de allí deben llamarlo, detenerlo, investigarlo para que ese señor sea sancionado fuertemente, mis queridos caballeros. Muchísimas gracias. Venga usted, y bueno, usted había lanzado, ingeniero, una bomba realmente, ¿no? Porque así es una novedad. Nosotros también nos pasaron algunas fotografías desde Chahuarpamba, nos pasaron algunas fotografías de Espíndola, de este helicóptero, y con ese tema sería gravísimo, porque obviamente hacer prospección es un tema ya complejo, ¿no? Y el área donde están haciendo prospección, por ejemplo, es el Parque Nacional Yacuri, es un parque protegido, ¿no? Entonces, si alguien en el Estado tiene ese tipo de ideas, sería bien complejo. A ver, cuando le dijeron que las Fuerzas Armadas sean parte ahora del apoyo para la vigilancia y la conservación de áreas protegidas, yo sí quisiera decir lo siguiente aquí. Perfecto, vamos y saquemos a la gente de San Luis que está dentro del parque, que hacen minería y que cada vez van minando el bosque, van minando el parque nacional y van sacando oro y la riqueza. Y la riqueza no se queda con esa gente. La riqueza siempre se va para otros lados y lo que más nos queda es pobreza. La semana pasada yo estuve en mi casa aquí en Malacatos y voló el helicóptero por Malacatos.
va a Malacatos, Vilcabamba. La gente incluso de Espíndola estaba preocupada por esto. Pero esos son los tipos de acciones que definitivamente nuestra ciudadanía tiene que estar preparada. Y yo vi que incluso en una denuncia que hicieron era de que ese helicóptero había parado se había parqueado, ya le cogió la noche, en una finca del alcalde de Olmedo. Y le habían tomado fotos. Entonces, y ahí lo tuve yo al helicóptero en primer plano y lo puse y lo lancé a las redes sociales como una alarma que yo hice con este tipo de cosas. Pero, volviendo al tema de los incendios y todo lo que nos ataña, buena recomendación del Señor. Dentro de la ley y dentro de las ordenanzas también está la denuncia que deben hacer los mismos ciudadanos, indistintamente de si es su familia, si es su amigo, lo que sea. Ellos son los primeros que tienen que denunciar para que la Fiscalía cumpla el proceso y vayan hasta las últimas consecuencias. No está bien que se queme, el Señor hablaba, pero por ejemplo, nosotros tenemos la mala costumbre de cuando se cosecha el maíz, cogemos la ataraya, la quemamos, incluso hasta las tuzas y todo el asunto. Si nosotros hacemos un hueco en la tierra y eso ponemos, eso con el tiempo es abono y le volvemos a la tierra, le estamos dando vida. Lamentablemente nos gusta que el suelo quede totalmente limpio, y no nos damos cuenta que con un incendio lo que más se pierde es la fertilidad de los suelos y se pierde toda la cobertura. Entonces ahí lo que hace es un lavado del suelo, viene la lixiviación, viene el arrastre de los suelos y nos queda un suelo totalmente improductivo. ¿Y qué hacemos después? Nos vamos a la parte más arriba, cuando ya hemos pasado la pendiente permitida, que no deberíamos hacer, seguimos tumbando bosque y seguimos haciendo monocultivos. Ese tipo de acciones uno debe cambiarlas en la concepción de la persona, pero también, Karina decía del cuerpo de bomberos, también tienen aquí el Ministerio de Educación con los estudiantes, a través de las escuelas, colegios, la misma universidad. Yo sé que es difícil cambiarle la concepción a un adulto mayor, que la mayoría son de 75 años en la provincia en promedio, porque todo el tiempo vivieron con el fuego. Yo soy un hijo de un agricultor, pero yo aprendí a hacer quemas con mi abuelo. Y mi abuelo me decía, verás, mijo, hagamos una faja cortafuego por los 4 costados. Y de ahí sí cogíamos, ¿qué herramientas? Con una vara como si fuera una horqueta, la llevábamos a la mitad. Y él empezaba a quemar a finales de la tarde, cuando ya no hay viento, o de mañana, y empezábamos a quemar desde arriba hacia abajo. Entonces, cuando se quemaba desde arriba, no hay el peligro de que coja la pendiente y las chispas o las pavesas, que se llaman técnicamente, con el viento vuelen y continúen y empiece un incendio de copas, que es lo principal que se da sobre todo con el pino. Y de ahí sí empezar a quemar de abajo y quedaba todo bien, no pasaba absolutamente nada. Esos conocimientos deberían mantenerse ¿a través de qué? A través de y en las brigadas deben estar personas que también conocen de esto. La población es la llamada a ser parte de estas brigadas y apoyarlas, Carlos. Usted ha dicho algo muy importante, porque el manejo del fuego va a estar siempre allí. El campesino lojano especialmente lo ha manejado siempre, ¿no es cierto? El tema del manejo del fuego no es la única cultura, de hecho, en todos los países se conoce este tipo de manejo de fuego. El tema es cuando no se tiene ese tipo de conocimientos, de qué época hacerlo, cómo hacer que sea controlado y obviamente tratar de que no pase a mayores. Pero con la bomba que ha lanzado usted también podrían existir otro tipo de interés, más bien de índole económico. Yo le voy a buscar el video, Carlos, y le voy a pasar, yo me bajé la información. Qué pena que pensé que no íbamos a topar este tema si no les dejaba impreso los documentos que tengo, pero la tengo en digital y se las voy a pasar para que sea parte del análisis que ustedes puedan seguir y llevar adelante. Aquí lo que tenemos que realmente hacer, un llamado más, además de que Karina habló de los bomberos, estamos hablando del Ministerio de Educación. Quienes tienen que ver mucho, y hay bastante convocatoria, sobre todo los fines de semana, es la curia o es la iglesia. Ahí son los llamados a hacer, porque San Francisco fue un agricultor y que manejaba bien todos estos elementos como el suelo, el agua, la tierra, etcétera. Entonces también son los llamados a la conciencia. ¿Para qué? Para que eviten este tipo de acciones, que lo que más se da es terminar con nuestra vegetación, que tranquilamente en vez de incendios yo puedo hacer una planificación y puedo tener a lo mejor un sendero, hago cabañas y le saco más bien provecho de otro tipo, hablando del ecoturismo. Por ejemplo, este rato en la parte seca está complicado porque hay árboles caducifolios que botan sus hojas, y si la gente quema el bosque seco todavía es más peligroso porque como es plano y se puede ir todo. Lamentablemente ahí vemos que estamos desprotegidos porque cuerpos de bomberos a lo mejor están reducidos al mínimo.
técnicos del Ministerio del Ambiente son limitados en este tipo de acciones, es decir, nos estamos quedando desprotegidos. Pero yo siempre digo algo y digo, ¿por qué antes? Y cuando digo antes, no digo de estos últimos 5 o 10 años, más antes sí conservábamos. ¿Dónde perdimos la brújula? Así es, solo le pedimos al amigo que estaba llamando al 2725-400, sean pacientes, 2725-400, reitere, al 0999-4340-95, entiendo que tenía alguna consulta. Seguramente, pero se retiró, amigo. Reitere su llamada hasta yo leerle este parcito de mensajes. Le está pidiendo su contacto, ingeniero. Dice, por favor, el contacto del ingeniero para despejar más inquietudes. La misma persona le dice una pregunta al ingeniero: ¿los árboles frutales podrían reemplazar al pino, ciprés o eucalipto, ya que estos consumen mucha agua y sus hojas secas alrededor de estos son combustibles, dice, para un posible incendio? Además, dice, es oportuno y necesario que se modifique la ley para que los GAT parroquiales, cantonales y provinciales no malgasten los recursos en festividades y condecoraciones, y ese rubro se utilice en la prevención y mitigación de incendios forestales y los que se producen al preparar terrenos para siembras. Permítame ahora sí la comunicación. Buenos días. Adelante, está al aire. Muchas gracias. Con respecto a lo que está hablando el ingeniero Pinzón, amigo, le rogamos, no sé si pueda bajarle el retorno de su radio donde está escuchando, por favor, para que pueda escuchar. No solo quédese con nosotros al interno, nosotros lo escuchamos perfectamente. como jefe máximo de la incursión de las minerías ilegales, es él el que está haciendo los contactos, primeramente con el ejército. Parece que hay algún problemita. Invitaciones a los gobernadores para que los gobernadores distraigan las indicaciones que se están dando en los repartos provinciales, y después de eso conseguir que el reconocimiento de los yacimientos petrolíferos y de minerales, ubicarlos bien con el vuelo de reconocimiento aéreo que manda a hacer con esos 3 helicópteros. Lo que sucede es que aquí en la provincia de Loja estamos todavía en tinieblas, y para cosas que no nos convienen estamos listos, pero cosas que nos interesan y debemos cuidar, nos despreocupamos por completo. Ahí, hace 2 meses en Carondelet tenía un ayudante que es un general de apellido Rodríguez Rojas. Ese es el que comanda todo el sector de la minería en nuestro país. Entonces, el Cerro de la Huaca en el cantón Cariamanga ya tiene su veredicto para empezar a incursionar en ese sector. Les voy avisando. Muchas gracias, muy amable también, y vamos a tratar de investigar, Karinita, más y a profundizar sobre ese tema, ¿no? Que nos ha dejado como tarea acá el ingeniero Augusto Pinzón. A ver, voy a darle respuesta al amigo. Yo me llamo Augusto Pinzón, soy ingeniero forestal. Mi número de contacto es el 099-700-3968. Cuando él me habla si es que los frutales pueden reemplazar a los pinos, todo depende del objetivo, qué es lo que quiero hacer. Los frutales tranquilamente pueden ser en plantaciones, pero en la parte baja, porque necesitan el cuidado, necesitan el agua y todo el asunto. Y ahí estamos de sistemas agroforestales, que es la combinación de árboles con los cultivos. Cuando él me habla del pino, lamentablemente aquí hemos satanizado lo que es el pino. Yo aquí lo he hablado en algunas oportunidades y he dicho de que si en el pino no hubiera habido, por ejemplo, una restauración pasiva, que es bajo el cobijo de las acículas del pino, que crea un microclima para que salgan las especies nativas. Lamentablemente no le hemos dado el manejo, esa es otra cosa, pero el pino llegó ¿a qué? A cubrir estas áreas que estaban sin bosque, que eran suelos pobres. Con la raíz abrió espacio para que salgan las especies nuestras, es decir, ayudó a revegetar estas áreas que estaban. Y también digamos que económicamente ha ayudado muchísimo. El hecho es que quizás nosotros no lo vemos porque no le damos un uso
digámoslo así, a nivel comercial, ¿no? Pero muchas frutas, por ejemplo, en la costa, y nos consta porque con un amigo lo descubrimos, son producto del tema del pino que explota acá en Loja, ¿no? Ellos llevan para elaborar cajas, por ejemplo, para fruta, incluso para exportación. A ver, solo algunos beneficios del pino. Primero, bajo el pino, en las comunidades de Salinas, en Guaranda, bajo el pino están los hongos comestibles, y de los cuales los venden. Un beneficio. Otro segundo beneficio es la madera. Si no hubiera el pino, imagínense Chile tiene cualquier cantidad de pino y exporta madera, y su economía está mejor que la de nosotros. Es decir, todo depende del objetivo. Ellos no tienen petróleo, tienen minas que ya los dejaron un poco quebrados también, pero es la madera la que les da este sustento, y es a través del pino. No se olviden que del pino salen, de la cera podemos sacar y hacemos velas aromáticas con el pino de la resina que tiene. Del pino, ¿qué sale? Sale la colonia, la colonia que uno de repente la ha utilizado y se pone. Es decir, hay muchos beneficios, pero todo es con manejo, y si no es con manejo, definitivamente nada funciona. Solamente quisiera que ustedes, como buenos investigadores que también son, les dejé el documento que se llama, volviendo al tema que lo voy a dejar solo planteado. Dice: licitación pública internacional, levantamiento y procesamiento de datos geofísicos mediante registros aerotransportados de magnetometría y radiometría. Esos dos términos consúltenlos y van a ver en qué se trata. En ambos es sobre todo sobre los minerales, en la cordillera oriental y en la zona subandina, necesaria para el desarrollo del proyecto de investigación geológica y disponibilidad de ocurrencias de recursos minerales en el territorio ecuatoriano. Y esto es un préstamo del BID. Y voy a dar el monto preciso, es $78.400.000, es lo que cuesta esta consultoría, y por eso es lo que realmente están haciendo. Y mucho ojo, porque como dije, estas áreas a lo mejor ya están identificadas, luego se concesionarán. Debo ser claro aquí, yo no debo por qué callarme. La visita del señor presidente a Canadá, a China, no es por ir a decir cómo está mi país, es por ir a negociar para que empresas mineras, tanto de Canadá como de China, vengan al Ecuador para hacer un extractivismo minero, y ya sabemos lo que nos está pasando con Zamora. En buena hora que en la parte alta de la cuenca del Puyango-Tumbes, la gente que está en el páramo todavía se aferra a su cuidado y ha dicho que no a este tipo de actividades, estimado Carlos. Muchísimas gracias. Y bueno, sí, ahí hay muchos ejemplos buenos, y le